Bienvenidos una vez más a escuchar el tema de hoy, titulado Estado natural del pecador. Este tema estará basado en Isaías 59, versículos del 1 al 13. Pasaje que lee de la siguiente manera. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre, y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Conciben maldades y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren, saldrán víboras. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad, y obra de rapiña está en sus manos. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellas fuere, no conocerá paz. Por esto se alejó de nosotros la justicia, y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz, y he aquí tinieblas, resplandores, y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos, y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. Gruñimos como osos todos nosotros, y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia, y no la hay, salvación, y se alejó de nosotros. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti, y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros. Porque con nosotros están nuestras iniquidades, y conocemos nuestros pecados, el prevaricar y mentir contra Jehová, y el apartarse de en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. Este pasaje de Isaías describe el estado natural de pecado de Judá, una de las 12 tribus del pueblo de Israel. De modo que Isaías está profetizando la condición natural en que esta tribu se encuentra por su pecado delante de Dios. Así que con ese contexto
reflexionaremos en este tema, estado natural del pecador. La mayoría de los seres humanos piensan que no son tan malos como otros y siempre están comparándose. Algunos porque no toman, otros porque no fuman, otros porque no son infieles a su cónyuge. Por esa razón es que en labios de los que llegan a un funeral, ningún muerto fue malo. Ninguna persona a quien se le está velando, o un cuerpo a quien se está velando, en labios de los asistentes no fue malo. Aunque si bien es cierto que no faltará algún resentido con el difunto que afirme lo contrario, pero esa no es la generalidad. La manera general de pensar en cuanto al ser humano y la justicia es que no son tan malos. Pero la Biblia, estimados amigos y amigas, invalida esa manera de pensar. Porque desde la perspectiva bíblica, el estándar para medir lo bueno de una persona es la justicia de Dios. Es el amor, la bondad, la misericordia, la capacidad de perdón que Dios tiene. Y ante eso, Jesús afirmó precisamente, aludiendo a una cita en el Antiguo Testamento, que no hay bueno ni siquiera uno. De igual manera lo hizo el apóstol Pablo ya en sus escritos en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, es imposible alcanzar dicho estándar de santidad y perfección por méritos personales, por méritos propios, ya que estamos muertos espiritualmente en nuestros pecados y necesitamos un Salvador que pague por esos pecados, porque nosotros no lo podemos hacer con nuestras propias buenas obras. Por muy altruistas que estas obras sean, por mucho que impacten a los ojos de otros, lo bueno que nosotros creemos que estamos haciendo como para merecernos la vida eterna. La Biblia comienza diciendo, en primer lugar, que el pecador está separado de Dios. Para analizar este primer aspecto tan triste de este tema, empecemos con una notita de inspiración, más bien la notita de inspiración con la que empieza precisamente este pasaje de Isaías, resaltando el deleite de Dios en salvar al pecador que se arrepiente. Así que Isaías 59:1a
es decir, en su primera parte dice, he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar. No se ha acortado la mano significa Dios sigue siendo poderoso para salvar a todo aquel que se arrepiente. No se ha acortado la mano de Jehová significa que Dios, en cuanto a poder de salvación, nunca se ha quedado y nunca se quedará corto para salvar al que se arrepiente. Dios puede salvar al pecador que se arrepiente porque la salvación de éste le pertenece a Dios. Pero, estimados amigos y amigas, Dios no solamente puede salvar al pecador. Este primer verso continúa diciendo que también siente deleite al salvarlo de la condenación del pecado. Así que una de las partes favoritas de mi persona al respecto de este pasaje es precisamente el versículo 1b en su segunda parte. Ni se ha agravado su oído para oír. Agravarse es un término muy sensible que muestra mucha misericordia. Significa esta expresión que Dios no ha agravado su oído para oír. Significa que Dios no se cansa de escuchar al pecador en arrepentimiento. Significa que Dios no desfallece de perdonar al pecador arrepentido. Para Dios es un deleite salvar al pecador de la muerte eterna. Así que con ese primer verso en mente y en el corazón, les invito a reflexionar en el estado natural de pecador en el que usted podría encontrarse. Tristemente, ese estado natural del pecador, refiriéndose a la tribu de Judá, es separados de Dios. Todo pecador no arrepentido, su estado natural es separado de Dios. Versículo 2a. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Fije su atención en esta palabra, en este término, iniquidades, porque se repetirá 6 veces en este corto pasaje de 13 versículos. Vuestras iniquidades han separado, han aislado a Dios completamente del pecador. Es decir, el pecado es una barrera, es un muro impasable. Solo el sacrificio de Jesucristo pudo derribarla. Cuando el Señor murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, derribó esa división y nos dio
acceso al Señor Dios Todopoderoso a través de poner nuestra fe en Jesucristo. Y aunque Dios quiere salvar a todo pecador, desafortunadamente el pecado impide que Dios escuche al pecador si no es una oración de confesión de pecado y de confesión de creer en el nombre de Jesucristo como Salvador personal. Así que el versículo 2b nos dice, y vuestros pecados, aunque Dios quiere escuchar, Dios anhela, su oído no se ha cansado, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. La tribu de Judá había pecado desmesuradamente, y aunque no hubiera sido así, con solo un pecado ya estaba esa barrera, esa división. Pero lo peor es que, siendo pecador, sin arrepentimiento, quería acceder a Dios por sus propios medios, olvidando que aunque Dios quería escucharlos, atenderlos, sus pecados eran ese muro que lo impedía. Es una escena sumamente triste la que Isaías está describiendo en este pasaje en cuanto al estado natural de pecado en el que vivía Judá. Isaías continuó ampliando la descripción de esa división, de esa separación entre el pecador y Dios. Primeramente, apuntando a pecados específicos. Versículo 3a dice, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Iniquidad. Segunda vez que se utiliza el término. Las manos de todos los que pertenecían a la tribu de Judá estaban contaminadas de sangre y sus dedos, dice la Escritura, de iniquidad. Es decir, que es muy probable que habían cometido homicidios, que habían cometido robos, despojando a otros de la vida y de sus pertenencias. Aunque el término iniquidad es bastante amplio. Tres términos que lo podrían definir, hay muchos más, pero iniquidad se refiere a perversidad, a maldad, a depravación completa. Es decir, el pueblo estaba muy contaminado de pecado. La tribu de Judá estaba muy contaminada de pecado. Vuestras manos están contaminadas de sangre. Hay sangre en las manos de muchos. Sangre ajena, sangre
de otros seres vivientes y vuestros dedos los han llevado a una depravación completa. Pero también Isaías menciona que se caracterizaban por mentir. Versículo 3b continúa diciendo: vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. Empieza el versículo 3 refiriéndose a las manos y a los dedos. Y 3b, en su segunda parte, Isaías menciona labios y lengua para referirse a que con la boca transmitían solo maldad. Cada vez que abrían su boca era para expulsar maldades, depravación. Sus lenguas, estaba reflexionando, pero me parecía que sus lenguas funcionaban como máquinas modernas para producir cualquier cantidad de mentiras. Su maldad absolutamente los descalificaba ante Dios. Esa cantidad de maldad acumulada los separaba completamente de Dios. Versículo 4a. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Sus maldades los tenían tan atrapados que ya nadie pensaba en clamar por la justicia divina. Ya nadie trataba de juzgar de acuerdo a la verdad. Estaban reprobados por Dios. Este término reprobar, al igual que aprobar, yo creo que nos tenía presos en el tiempo. Presos de la ansiedad y de la angustia, en el tiempo en que cursábamos, en años atrás, la escuela elemental primaria o cualquier nivel de estudios. Porque al término de un año escolar, todo lo que uno deseaba escuchar es aprobado. Pero era una situación sumamente triste cuando se leía en rojo, reprobado, o cuando se escuchaba al maestro decir, fulano de tal, reprobado. Esa era la situación de la tribu de Judá. Estaban reprobados a los ojos de Dios. En vez de clamar por la justicia y tratar de guiarse por la verdad, contrariamente y abiertamente descansaban en la vanidad de la vida. Continúa el versículo 4b diciendo Isaías: confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Tercera vez. No solo descansan en cosas vanas,
Pero ese descansar en cosas vanas, lo único que va a producir en ellos es a seguir produciendo maldad, para finalmente aumentar la depravación en la que ya vivían. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me resulta a veces cansado escuchar por mucho tiempo a una persona vanidosa. Es cansado escuchar al vanidoso. Es cansado escuchar a alguien, hombre o mujer, que solo descansan en las vanidades de la vida. Sin embargo, la buena noticia es que el oído de Dios no ha desfallecido, no se ha agravado, no se ha cansado de escuchar al vanidoso o vanidosa que se arrepiente. Estaban tan lejos de Dios que Isaías va a cerrar este punto de reflexión usando un lenguaje sumamente gráfico para describir esa lejanía, esa distancia, ese distanciamiento que había entre la tribu de Judá como pecador y Dios. Ojalá hubiera sido un distanciamiento social de solo 6 pies. Era un alejamiento total. Versículo 5. Este lenguaje gráfico es impresionante. Incuban huevos de áspides y tejen telas de araña o de arañas. Al que comiere de sus huevos morirá, y si los apretare, saldrán víboras. Incuban. Aquí el áspid, las serpientes, ya tenían la connotación de maldad. Y ellos se dedicaban a eso, a incubar la maldad, para que saliera de la maldad más maldad. Y continúa diciendo, y tejen telas de arañas. ¿Para qué se utilizan? ¿Para qué utilizan sus redes las arañas? Las redes que tejen, las telas que tejen. Si no es para hacer daño, es para hacer daño. El que comiere de esos huevos morirá, y con solo tocarlos saldrán víboras. Era tanta la maldad de la tribu de Judá que no solo seducían a otros a hacer el mal, sino que también los afectaban de tal manera que los llevaban a su autodestrucción. Cerramos este punto para decir: estar separados de Dios es la peor tragedia espiritual que un pecador puede vivir. Seguidamente, la Biblia dice, en segundo lugar, que debido a esa separación,
En segundo lugar, el pecador es incapaz de salvarse a sí mismo de la condenación del pecado. Así que continúa esta reflexión en este tema tan triste, pero es la realidad. Así que Isaías continúa describiendo esta incapacidad de manera metafórica, como empezó a hacerlo en el versículo 5, para decir que eran absolutamente incapaces como pecadores de salvarse por sus méritos propios. Versículo 6. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad, y obra de rapiña está en sus manos. Sus telas. Probablemente se refiere a esas telas de araña del versículo 5, que no le servirían para vestir. Es decir, el pecador siempre estaría en su desnudez ante Dios por su maldad. Ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad. Cuarta vez que se utiliza el término iniquidad. Sus obras son obras de depravación, son obras depravadas, son obras perversas. Y para figurar, o para que nos figuremos la profundidad de la maldad que había en ellos, dice, y obra de rapiña está en sus manos. Judá se llegaba a Dios con sus manos llenas de pecado y sin ninguna intención de arrepentirse. Ni sus telas, ni sus buenas obras cubrirían la maldad de la que ellos estaban totalmente revestidos. El pecador tiene una tendencia natural a pecar. Así es. El estado natural del hombre pecador es una tendencia al pecado. Versículo 7a. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Ante las opiniones contrarias de padres de familia o abuelitos muy querendones, mi opinión es que desde bebés se trae la tendencia al pecado. Desde bebé se trae la tendencia al mal. A partir de que el primer hombre y la primera mujer en el universo que Dios creó pecaron, ya hay esa tendencia natural en todo ser humano. Al ser humano, estimados amigos, estimados oyentes, no hay que enseñarle a pecar. No hay que enseñarle a hacer el mal. Ya es parte
de ese estado natural de pecador del ser humano. Al hombre, me refiero al ser humano, hombre o mujer, hay que enseñarle a hacer el bien, porque el mal ya es una tendencia en el estado natural del pecador. Se apresuran. No hay que rogar, no hay que rogar mucho. Cuando uno quiere hacer el daño, hacer el mal, no tienen que rogarlo demasiado. Es más, el salmista en uno de los salmos escribe que el maligno, el pecador no arrepentido, se acuesta pensando en qué obras de maldad hará el día siguiente. El pecador está corrompido en todas las esferas de la vida y su mente, estimados oyentes, no es la excepción. Así que continúa el versículo 7b diciendo: sus pensamientos de iniquidad. Quinta vez. Destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. Sus pensamientos son de iniquidad, sus pensamientos son de destrucción, sus pensamientos son de quebrantamiento en todos sus caminos, en todas las esferas de la vida. Todo lo que piensan, todo lo que hacen y todo lo que tocan está contaminado por el pecado, lo cual los hace incapaces de intentar acercarse a Dios. Y los que lo intentan sin arrepentirse de sus pecados, lo único que hacen es acumular más maldad, por lo consiguiente, acumular más juicio y condenación. La Biblia reafirma la cruda realidad de la incapacidad del pecador para acercarse a Dios por su propio esfuerzo. La Biblia lo afirma. No hay manera de acercarnos a Dios por nuestro propio esfuerzo. Así que el versículo 8a continúa diciendo: no conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Si no se conoce el camino de paz, hoy día lo tenemos bien claritito, después de 3000 años, lo tenemos bien claritito en la Escritura. El único camino de paz es Jesucristo, el sacrificio de Cristo Jesús por nosotros. No conocieron camino de paz. Por lo consiguiente, no hay justicia en ninguno de sus caminos en esta vida. No cabe duda que estaban carentes. La tribu de Judá estaba carente de algo bueno, como para acercarse a Dios por su propia cuenta. Así que la Biblia dice, en tercero y último lugar, que la esperanza del pecador es Jesucristo. Yo diría la única
esperanza que el pecador tiene. La única esperanza que yo tuve, que yo tengo, que usted tiene, es poner su fe en el Señor Jesucristo como su Salvador personal. Sin Cristo, el pecador nunca estará en paz con Dios. Por favor, recuérdelo, y por eso se lo remarco. Sin Cristo Jesús, el pecador nunca encontrará la paz con Dios. El versículo 8 en su segunda parte dice: sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellas fuere, no conocerá la paz. Sus veredas son torcidas, sus caminos son torcidos, no hay caminos de justicia. Por lo consiguiente, cualquiera que empiece a andar esas sendas no va a encontrar la paz porque se va a desviar. Como lo dice el versículo 8 en su segunda parte. Aunque Judá buscaba la paz con Dios, no la encontraba porque sus caminos estaban completamente torcidos. El versículo 9a continúa diciendo: por eso se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Interesante la revelación de Isaías en cuanto al estado natural del pecador. Se alejó de nosotros la justicia de Dios, naturalmente. Tanta iniquidad, tanta maldad, tanta depravación los hizo distanciarse de Dios. Y la expresión que me impresiona es: no nos alcanzó la rectitud. Es decir, que el pecador siempre quedará corto en cuanto a justicia ante Dios. Justicia personal. El pecador siempre quedará corto. Es más, una de las definiciones de pecado es esa: quedar corto en cuanto a lo que Dios espera de nosotros. Quedar cortos en cuanto a la voluntad de Dios para nosotros. La triste realidad del pecador es que sin Cristo Jesús siempre se recibirá lo contrario a lo que se espera. Versículo 9b. Esto es la tribu de Judá hablando. Esperamos luz y he aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Siempre lo contrario. El pecador esperaba luz y solo llegaban tinieblas. Esperaban resplandecer y siempre estaban en oscuridad. Cada vez estaban peor en su búsqueda por Dios. En vez de acercarse a Dios, más y más se distanciaban. La condición del pecador sin Cristo, estimados oyentes, es de completa ceguera espiritual. Yo no sé a usted, pero a mí me parece impresionante
este pasaje por muchas expresiones tan tristes, pero tan actuales el día de hoy, como las del versículo 10, que lee de la siguiente manera: palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos al mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. 3 cosas me impresionan. Palpamos la pared como ciegos. Esto me trae a la mente en los años finales de los años 70. Estuve predicando por primera vez fuera de Guatemala, en Centroamérica, en Honduras. Y llevaron a un hombre necesitado, muy necesitado, en un día entre semana, por la mañana, que no estaba el pastor, pero como estaba el predicador invitado, yo lo atendí y dije que sí, podía pasar. Pero me impresionó enormemente. El hombre no pudo llegar al frente del templo, donde yo estaba para atenderlo, sin despegarse de la pared, palpando la pared. Sin duda alguna, poseído por algún demonio o no sé cuántos demonios. Me da la impresión que ese era el estado de Judá cuando Isaías lo está describiendo de esta manera. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. El hombre sí veía, físicamente sí veía. No tenía problemas con sus ojos. Tropezamos al mediodía como de noche. Es decir, ¿ha tropezado usted de noche? Yo muchas veces. Es menos probable tropezar de día, aunque algunos tropezamos a toda hora. Pero en este caso, el lenguaje metafórico de Isaías dice, daba lo mismo, fuera de día, fuera de noche, de todas maneras tropezamos porque andamos sin la luz de Cristo, el Señor. Pero la expresión con la que se cierra este versículo 10 es la siguiente: estamos en lugares oscuros como muertos. Era como que no existieran. Su falta de arrepentimiento los tenía en una situación sumamente cruel. Aunque tenían ojos, tropezaban con todo. Y lo que es más, vivían como muertos. Mientras el pecador, estimado oyente, no ponga su fe en el Señor Jesucristo para perdón de sus pecados, todo lo que intente será inútil. No saldrá de su condición de muerto espiritual. Versículo 11. Continúa Isaías hablando por la tribu de Judá. Gruñimos como osos, todos nosotros.
y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia y no la hay. Salvación y se alejó de nosotros. Mientras no nos arrepintamos del pecado, estimado amigo, amiga, y pongamos la fe en Jesucristo, así gruñamos como osos feroces para intimidar a Dios, o así gimamos para darle lástima a Dios. Si no nos arrepentimos de nuestro pecado, estamos aislados, sin esperanza alguna de tener vida eterna. Sin Cristo Jesús no tendremos esperanza de vida eterna. El pecador, por sí mismo, nunca dejará de pecar. Al contrario, está consciente de que seguirá acumulando maldad en la vida. Ve al versículo 12. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti, y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. Las rebeliones se han multiplicado delante de nuestro Dios. Los pecados atestiguan contra nosotros. Nuestras iniquidades y nuestros pecados están con nosotros. Iniquidades, sexta vez que se utiliza en estos 13 versículos. Sus buenas obras, para lo único que sirven, es como evidencia contra ellos mismos para declararlos pecadores. Vea el término judicial que utiliza este versículo 12. Y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros. Es decir, nuestras propias obras atestiguan, son la evidencia para declararnos culpables de pecado, para declararnos pecadores. El estado de depravación que hay en nosotros, no somos ajenos a eso, porque conocemos los pecados que hay dentro de nosotros. El pecador sabe su condición de pecador, pero sigue pecando deliberadamente. El pecador también está consciente de que sin Cristo está distanciado de Dios. Y así cierra este pasaje con esta conclusión del versículo 13. El prevaricar y mentir contra Jehová y el apartarse de en pos de nuestro Dios, a labrar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. Impresionante. El prevaricar es decir, el seguir haciendo maldad, el seguir delinquiendo, el seguir cometiendo pecado.
el seguir mintiéndole a Dios, el apartarse. Judá estaba reconociendo que se habían apartado de en pos de Dios, hablando calumnia y rebelión, concibiendo, y vea la nota triste con que cierra, concibiendo y profiriendo, hablando, diciendo, de corazón, palabras de mentira, de corazón. Cuando hablamos de algo que sale del corazón, generalmente hablamos de amor que sale del corazón. Pero en este caso, eran calumnias, rebeliones, mentiras que salían de lo profundo del corazón. En otras palabras, querían y trataban de hacer lo correcto, pero estaban distanciados de Dios. Su corazón estaba tan lejos de Dios. Y esa era la barrera que jamás iban a poder superar si no era por su fe y arrepentimiento delante de Dios. El pecador que no se arrepiente de sus pecados y pone su fe en Jesucristo, tristemente está en esa misma situación. Concluimos. La condición natural del pecador es desesperanzadora, es decir, desesperante. No hay esperanza para esa persona que no se arrepiente. Aunque vive, aunque físicamente vive, él mismo se sabe y se siente como muerto. Porque por medio de la Biblia sabe qué hacer. Aquí está el contenido de qué hacer. Pero no tiene la humildad ni la disposición a obedecer, arrepintiéndose de sus pecados, confesando su fe en Jesús como su Salvador y recibiendo la vida eterna que Dios se deleita en dar a todo aquel que se arrepiente. Quiero invitarla. No deje que el orgullo robe la vida eterna que Dios puede y quiere darle, estimado amigo, amiga. La Biblia dice que el estado natural del pecador es, en primer lugar, que está separado de Dios. En segundo lugar, que es incapaz de salvarse a sí mismo por su propio esfuerzo. Y en tercer lugar, que su única esperanza es su fe en Jesucristo. Por esta razón, abra su corazón y pídale a Jesús que entre en él como su Salvador personal, porque de esta manera usted podrá experimentar el perdón de sus pecados y la salvación que Dios ofrece a todos los que se acercan a él a través de Jesús. En Cristo hay perdón de pecados y vida eterna en paz para todos los que creen. Siempre mantengamos presente la bondad de Dios para darnos una nueva vida al creer con fe en Cristo Jesús. Que tengan una linda semana. Muchas gracias.